Desarrollo el siguiente sumario: introducción, tratamiento quirúrgico y sus objetivos, indicaciones y contraindicaciones, principios quirúrgicos, instrumental, colgajos, definición de los mismos, tipos, incisiones, la reposición de los tejidos. Dentro de las técnicas quirúrgicas hablamos sobre la selección de la misma, consideraciones, clasificación en resectivas, inductivas, regenerativas y una breve introducción a la cirugía plástica periodontal, luego las conclusiones y recordamos a modo de introducción que el tratamiento periodontal se basa en un diagnóstico clínico sintomático y etiológico específico, cuyo objetivo es preservar la dentición natural o los implantes para mantener y o restablecer la función, la salud y la estética. Ya hemos visto el tratamiento sintomático relacionado a urgencias en periodoncia, el tratamiento etiológico, que incluye varias etapas o fases, dentro de las cuales la terapia sistémica, que consiste en eliminar o controlar aquellas enfermedades y o factores de riesgo que influyen en la enfermedad periodontal. La terapia básica, que tenía como objetivo principal el control o eliminación del factor etiológico biofilm, tanto supra como subgingival. Y luego la terapia correctiva, que incluye la cirugía periodontal, el tratamiento rehabilitador, el ajuste oclusal definitivo y la ortodoncia. Finalmente, la terapia de mantenimiento, denominada así por el tercer simposio de la Academia Americana de Periodoncia, que tiene por objetivo principal el mantenimiento de las piezas dentales y evitar la recurrencia y progresión de la enfermedad. Lo que sí tenemos bien claro y está ampliamente aceptado que la cirugía debe ser realizada una vez finalizada la terapia básica y reevaluados los resultados obtenidos en la misma. No todos los pacientes van a necesitar una terapia correctiva, pero sí es obligatorio pasar por la terapia básica y también finalizar con la terapia de mantenimiento y reprogramación de las citas según el diagnóstico y el pronóstico que tenemos en cada paciente. Por lo tanto, la terapia correctiva va a ser según las necesidades que requiera. Con respecto al objetivo del tratamiento quirúrgico, decimos que el principal objetivo consiste en contribuir a la preservación del periodonto, facilitar la eliminación de la bolsa, control de la infección a través de crear un buen acceso para el raspado y alisado, establecer una morfología gingival que facilite el autocontrol de la placa por parte del paciente y en algunos casos la posibilidad de regenerar los tejidos perdidos. En cuanto a las indicaciones, pueden estar relacionadas. Algún impedimento de acceso al profesional, como por ejemplo bolsas mayores a 6 milímetros, en superficies radiculares anchas, fisuras y concavidades radiculares, compromisos de furcación, defectos infraóseos, restauraciones subgingivales y aberraciones morfológicas, o también relacionadas al impedimento de acceso por parte del paciente a un control adecuado de la placa bacteriana. Y esto no está solamente dado por el interés o motivación del paciente o la destreza, sino que también de la morfología del área dentogingival. Y dentro de este punto nos afectan principalmente la presencia de la hiperplasia, de cráteres gingivales y restauraciones subgingivales desadaptadas, para los cuales vamos a requerir realizar cirugías y mejorar esos contornos gingivales para ayudar al buen control del biofilm. Al planificar el tratamiento se debe evaluar al paciente en su aspecto médico, psicológico y odontológico. Si de dicha evaluación surgen las indicaciones y las contraindicaciones de realizar una determinada técnica quirúrgica, podemos estar frente a situaciones que contraindiquen la cirugía, tanto desde el punto de vista absoluto como relativo. Sabemos que hay pacientes con riesgo de infección, como los pacientes no controlados diabéticos, con infartos agudos de miocardio, accidente cerebrovascular, cirugía cardíaca recentes con menos de 6 meses, pacientes inmunodeprimidos, trasplantados,
con HIV, con quimioterapia y radioterapia actual, con hemodiálisis, y también pacientes con riesgo de hemorragias como hemofilia, leucemias, neutropenias y leucopenias, pacientes con hipertensión. También evaluamos las pacientes embarazadas, evaluamos el costo y beneficio, sabemos que es lo ideal esperar a después del parto y solo realizaríamos en situaciones de emergencia, preferentemente entre el tercer y sexto mes. Respecto a las contraindicaciones locales, es contraindicación absoluta el inadecuado control del biofilm por parte del paciente. También podemos tener alguna contraindicación local como escasa o nula accesibilidad a la zona a tratar o condicionantes estéticas o anatómicas. Es exigencia tener, en el caso de enfermedades sistémicas, la interconsulta médica mediante una carta que vamos a realizar al médico tratante y la respuesta por escrito del mismo. Otro de los elementos importantes es el consentimiento informado, que debemos tener informado al paciente acerca tanto de su diagnóstico, de su enfermedad, de su pronóstico y también de las posibilidades del tratamiento y los resultados esperados. También analizamos los riesgos y beneficios y en ese informe, que es en forma escrita, oral y escrita, el paciente va a manifestar su acuerdo firmando ese consentimiento. A la hora de realizar la cirugía debemos tener en cuenta algunos principios quirúrgicos, como es la correcta preparación del instrumental desde su selección hasta su esterilidad, la antisepsia y anestesia del paciente, en el caso de que usemos anestésicos con vasoconstrictor, evitar el exceso, una adecuada secuencia quirúrgica con una técnica traumática. Sabemos que el elemento básico que nos va a permitir estabilizar los colgajos una vez reposicionados es la sutura y esta debe ser lo suficientemente adecuada para favorecer la cicatrización, para mantener la hemostasis, para no producir isquemia, con lo cual debemos tanto en el uso como en la selección de la misma, debemos tener en cuenta todos estos elementos. También las incisiones, que ahora vamos a ampliar un poquito más con respecto a esto, la compresión final para reducir la posibilidad del hematoma y mejorar la adaptación y la estabilidad del colgajo para la formación de una malla de fibrina. Y por último, las instrucciones al paciente en forma escrita para el mantenimiento y el logro y el éxito de nuestro tratamiento. Aquí tenemos el instrumental que generalmente es de uso frecuente en periodoncia. Es importante tener la variedad mínima y necesaria y que sea un instrumental simple. Lo mantenemos con buenas condiciones tanto de afilado como empaquetamiento del mismo para el cuidado de estos elementos que tienen bordes cortantes y la esterilidad. Aquí podemos ver algunos de los instrumentos que se utilizan tanto de las hojas de bisturí, número 11, número 12, número 15, 15C, diferentes tipos de elementos cortantes para facilitar nuestra técnica quirúrgica. El empaquetamiento y el uso de material descartable adecuado. La mayoría de los procedimientos que realizamos consisten en la separación quirúrgica de los tejidos de la encía para poder acceder a la superficie radicular para realizar el raspado y alisado, al tejido óseo para hacer el remodelado del mismo y luego la reposición de ese tejido blando según lo consideremos más apropiado. Esto es denominado colgajo periodontal. Estos colgajos pueden ser mucoperiósticos y esto se refiere que tienen espesor total, quiere decir que estos colgajos involucran al tejido blando y al periósteo, nos permiten acceder fácilmente al hueso con un fácil desprendimiento y nos va a proporcionar una buena visibilidad. ¿Cuál es la desventaja? Es que al exponer el hueso vamos a aumentar la posibilidad de una reabsorción ósea. O los colgajos denominados mucosos o parciales, que van a estar
estar incluyendo epitelio y una parte de conjuntivo, quedando el hueso cubierto por periósteo y conjuntivo. Bien. A su vez, la reposición de estos tejidos, según consideremos apropiado y de acuerdo a la técnica elegida, puede ser lateral. Este tipo de reposición, como se muestra en la figura, generalmente son técnicas de cobertura radicular en presencia de recesiones gingivales, por ejemplo. Una posición coronal del tejido, también muy utilizados para la cobertura de defectos de recesiones gingivales. Una reposición apical, que es una de las técnicas que vamos a describir a posterior, y simplemente reposicionado. Eso quiere decir que lo volvemos a colocar en la misma posición donde se encontraba inicialmente el tejido. Respecto a las incisiones que podemos realizar de acuerdo a la técnica elegida, sabemos que la incisión es el corte que nos va a permitir, a través de un instrumento afilado sobre los tejidos blandos, separar a los mismos para lograr un buen acceso a las estructuras más profundas y luego poder reposicionar esos tejidos. Estas incisiones deben ser correctamente realizadas durante las cirugías, ya que nos van a permitir un mejor manejo de los tejidos, mejor cicatrización y un postoperatorio menos traumático. Es importante el diseño de esta incisión, que nos permita mantener una adecuada circulación a nivel del colgajo, permitir movilizar el colgajo también, no seccionar elementos nobles y permitir tanto la correcta sutura como cicatrización posterior. Tenemos entonces diferentes tipos de incisiones. Abisal externo, que reduce el grosor de la superficie exterior del complejo mucogingival. Abisal interno, que reduce el espesor del complejo mucogingival de la pared interna del surco. Liberadoras, para permitir mejor movilidad del tejido. Horizontales y verticales, interdentales y paramarginales. Estos distintos tipos de incisiones los vamos a ir viendo de acuerdo a la descripción de cada técnica. La elección adecuada de la técnica depende de la evaluación lo más exacta posible del grado y tipo de destrucción. En general, los procedimientos quirúrgicos fueron diseñados para una situación específica, pero en muchas ocasiones vamos a combinar las técnicas en un mismo paciente para cumplir con nuestro objetivo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Eliminar, conservar tejidos de espesor parcial o total, de reposicionar o llevarlos a una nueva posición, de regenerar esos tejidos? Debemos considerar algunos parámetros clínicos también, como la cantidad de encía insertada, la ubicación de los frenillos, la forma y contornos gingivales y la zona anatómica. Y debemos tener en cuenta los reparos anatómicos del maxilar superior, del maxilar inferior. Muy importante el conocimiento para evitar accidentes y poder realizar con tranquilidad las cirugías. Ahora vamos a realizar la descripción de diferentes técnicas y nos vamos a guiar por una clasificación para ubicarlas según los objetivos. Tenemos técnicas resectivas, inductivas, que son generalmente a través de colgajos de acceso, que los vamos a describir. También las técnicas regenerativas, como la regeneración tisular guiada, regeneración a través de tejidos de injertos óseos y la cirugía plástica periodontal con una breve introducción. Dentro de las técnicas resectivas, según el tejido a tratar, se clasifican en resectivas gingivales, óseas o dentarias. Dentro de las gingivales, la técnica de gingivectomía, el colgajo desplazado apical, el procedimiento de cuña distal. Dentro de los tejidos a tratar óseos, la ostectomía, la osteoplastia y las dentarias, radiectomía y hemisección. Alrededor de los años 50-60, la bolsa patológica pasa a ser protagonista, dejando atrás el concepto de que la enfermedad involucraba la necrosis del hueso y el objetivo era la eliminación de la cresta ósea. Se demuestra que el hueso se destruye, pero que el proceso infeccioso está instalado en los tejidos blandos.
Es a partir de esto que surge la técnica de gingivectomía, con el objetivo de eliminar la bolsa patológica. La eliminación de la bolsa pasó a ser uno de los principales propósitos, ya que es un medio favorable para el progreso de la enfermedad. Diferenciamos el término gingivectomía de gingivoplastia, ya que esta última se refiere al remodelado del tejido marginal y de las papilas. Con respecto a las indicaciones, cuando realizamos la técnica de gingivectomía, es en los casos de bolsas supraóseas mayores a 3 milímetros, con adecuada encía queratinizada, presencia de reabsorción ósea horizontal, bolsas con pared fibrosa, sin compromiso estético, en presencia de hiperplasia medicamentosa, por aumento u objetivos de aumento de corona clínica. Con respecto a la contraindicación, no podemos realizarla si hay falta de encía queratinizada, cuando hay necesidad de recesión ósea o de técnicas inductivas, cuando el tejido está altamente inflamado y edematoso, cuando hay un compromiso estético y en el tratamiento de bolsas infraóseas. La técnica que hoy utilizamos es la descrita por Goldman en 1951. En el inicio de todos los procedimientos quirúrgicos nos guiamos por el mismo protocolo de campo externo, colocación de babero, campo interno y anestesia. Luego vamos a determinar en la técnica de gingivectomía la profundidad de la bolsa, que no exceda por supuesto la línea mucogingival, y al mismo tiempo vamos a determinar la topografía ósea. Vamos a colocar una sonda hasta profundidad de bolsa y se va a transferir 3 puntos sangrantes hacia vestibular de los tejidos. También lo podemos realizar con una pinza de Crane y Kaplan, que es otra alternativa que ya tiene una punta, como ven allí en la figura, que nos va a permitir trasladar esa profundidad de bolsa hacia vestibular. Bien, se realizan incisiones a bisel externo e interpapilares. Para las incisiones hacia vestibular vamos a utilizar bisturí de Kirkland con hojas número 15 o 12 y la incisión a bisel externo va a ser en relación a la longitud del diente a 45 grados. Vamos a hacerla recta o festoneada y continua o discontinua. Va a depender de qué nos marcó o cuál es la guía de los puntos sangrantes. Luego vamos a realizar las incisiones interpapilares, que el objetivo es cortar la base de la papila y poder separar todo el rodete gingival. Esta incisión interpapilar la vamos a realizar con un bisturí de Orban o con una tijera de Goldman Fox. Luego de realizado esta etapa, luego vamos a retirar el collarete que hemos escindido con unas curetas y dejarán expuestas entonces las superficies radiculares para que podamos realizar el raspado y alisado de las mismas. Esta técnica deja una superficie de tejido conectivo expuesto, el cual va a tener que ser cubierto para aislar la herida del medio bucal y evitar el disconfort al paciente. La cicatrización de la técnica de gingivectomía es por segunda intención. Luego de realizada, las células epiteliales van a comenzar a migrar sobre la superficie de la herida. Esta epitelización va a completarse entre 7 y 14 días. En las semanas siguientes se forma una nueva unidad dentogingival. Los fibroblastos del tejido supraalveolar adyacente a la superficie dentaria van a proliferar y se va a depositar tejido conjuntivo nuevo. Si esta cicatrización ocurre cerca de una superficie dental desprovista de placa, se formará una nueva unidad de encía libre que tendrá todas las características de una encía normal.
La cicatrización completa de la herida va a demorar entre 4 a 5 semanas, aunque la superficie de la encía puede parecer cicatrizada durante la inspección clínica después de los 14 días. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de técnicas que son previsibles? Es simple, de fácil eliminación de la bolsa, generan un buen acceso y los resultados son favorablemente estéticos cuando está bien indicada. En cuanto a las desventajas, la cicatrización por segunda intención, el posible sangrado posoperatorio, la pérdida de encía queratinizada y la incapacidad de tratar defectos óseos subyacentes. La siguiente técnica dentro de las resectivas de tejidos blandos es el descrito por Friedman en el año 1962, colgajo desplazado apical. Es una técnica cuyo objetivo es también la eliminación de la bolsa, pero priorizando la preservación mediante el desplazamiento apical del complejo mucogingival. Es una técnica que se puede realizar a vestibular del maxilar superior y vestibular y lingual del maxilar inferior cuando está correctamente indicada. ¿Qué casos podemos realizarla? Bueno, en aquellos casos donde las bolsas se extienden más allá de la línea mucogingival, cuando se requieren cirugías óseas resectivas para facilitar procedimientos restauradores, cuando la topografía de la encía es asimétrica. Y está contraindicado especialmente en aquellos casos donde no es favorable para la estética, donde la cantidad de encía queratinizada es inadecuada y cuando los dientes tienen un pronóstico pobre, o sea, movilidad excesiva, relación corono-radicular desfavorable, etc. ¿Cómo realizamos esta técnica? Vamos a realizar una incisión primaria a bisel interno que nos va a permitir delimitar el rodete gingival que va a ser eliminado luego de realizada la incisión intracrevicular para desprender la inserción de fibras gingivales. En esta técnica se realizan además 2 incisiones verticales, una a cada lado del colgajo, que van a sobrepasar la línea mucogingival para darle movilidad y permitir el desplazamiento del mismo. Luego vamos a hacer el desprendimiento del colgajo. Se va a desprender un colgajo de espesor total mucoperióstico. Vamos a eliminar el collarete también y vamos a tratar las superficies radiculares eliminando el cálculo sarro que pudiera haber quedando y alisado el cemento radicular. También se van a poder remodelar los defectos óseos con instrumentos ya sea manuales o rotatorios para hacer un remodelado. Vamos a reubicar el colgajo cubriendo la cresta ósea que está recontorneada. De esta manera vamos a facilitar una cicatrización por primera intención. El inconveniente que se puede presentar es que dejemos expuesto hueso interproximal. Por lo tanto, vamos a tener que, en este caso, realizar una cobertura, una protección con cemento quirúrgico. En cuanto a lo que es la cicatrización de este tipo de colgajo, va a producirse una resorción, que eso va a depender del espesor de hueso en cada sitio específico, y se va a formar una unidad dentogingival por la proliferación del tejido conjuntivo en dirección coronal. Y es muy similar entonces a el tipo de cicatrización a las que caracterizan posterior a la gingivectomía. Respecto a las ventajas, son que tenemos una profundidad mínima de bolsa en el posoperatorio, podemos tener una pérdida ósea posquirúrgica pero que va a ser mínima, y que podemos regular la posición de ese margen gingival conservando completamente el complejo mucogingival. Las desventajas es que hacemos una recesión ósea y que la exposición radicular puede dar como consecuencia hipersensibilidad y alteración en la estética.
La última técnica dentro de la clasificación de las resectivas para tejidos blandos es la denominada cuña distal, descrita por Robinson en 1966. Es una técnica que nos va a permitir eliminar bolsas periodontales en las piezas que se encuentran vecinas a espacios edéntulos y es muy habitual en la zona de la tuberosidad y retromolar del maxilar inferior. Permite eliminar bolsa periodontal, preservarla en sí insertada y nos da la facilidad de acceder a defectos óseos para su tratamiento. En cuanto a la técnica, vamos a realizar incisiones a vestibular y lingual en dirección vertical a través de la tuberosidad o almohadilla retromolar para finalmente formar una cuña triangular. Se extiende a mesial de la pieza para facilitar el levantamiento del colgajo. Se diseca esa cuña, que va a reducirse el espesor de las paredes de los colgajos vestibular y lingual, y procedemos a realizar el raspado y alisado y, si es necesario, el remodelado óseo en esa zona. Se vuelven a reubicar los colgajos y, si hubiera superposición, se recortan los márgenes. Eso puede suceder porque ese triángulo, esa cuña que eliminamos, muchas veces puede quedar en menos o en más y generar luego la posibilidad de hacer ciertos recortes a la hora de coactar los bordes de la herida. Si hubiera superposición de esos bordes, vamos a tener que eliminar y así luego realizar la sutura. Dentro de las técnicas resectivas sobre tejidos duros, la osteoctomía y la osteoplastia. La osteoctomía establece una anatomía fisiológica del hueso alveolar mediante la eliminación del hueso de sostén. O sea, una vez expuesto el hueso alveolar mediante un levantamiento de un colgajo, tanto las paredes vestibulares o linguales de cráteres se reducen para establecer una anatomía fisiológica de ese hueso y, por consiguiente, lograr una adaptación mejor de los tejidos blandos sobre ese sitio. La osteoplastia la debemos diferenciar, ya que, si bien también busca obtener una anatomía fisiológica, no se realiza eliminación del tejido de sostén. ¿Cuáles serían las indicaciones para la ostectomía? En defectos intraóseos mayores a 2 milímetros, mediados de entre 3 o medianos entre 3 y 4 milímetros, defectos óseos del hemiseptum o corregir arquitectura ósea invertida. Y la osteoplastia en bordes óseos vestibulares o linguales o el torus, defectos linguales o vestibulares intraóseos llanos, en áreas interproximales gruesos, furcas incipientes que no requieren la remoción del hueso de soporte. Como contraindicación, sabemos que debemos crear una arquitectura ósea positiva y si para lograr esto tenemos que resecar más hueso del necesario para mantener la función del diente, estaría siendo entonces una contraindicación para el mismo. En cuanto al requerimiento estético, sabemos que el objetivo es restablecer una adecuada corona clínica y una banda de encía ensartada adherida acorde. Por lo tanto, si esto va en contra o esta técnica va en contra de estos requerimientos, sería una de las contraindicaciones para realizarla.